Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a los periodistas. Y bueno, hubo elecciones autonómicas y municipales en España y hubo lamentablemente un ascenso de la derecha y de la extrema derecha eh, en muchas de las regiones, y para eso, por supuesto que hemos invitado a quien ha sido no solo protagonista de la política, sino analista, es analista de lo que pasa en España, a Pablo Iglesias. Él es fundador del partido Podemos, fue vicepresidente del gobierno español y actualmente conduce La Base, que es un programa de datos, de análisis, de contrainformación, de actualidad política. Y le damos la bienvenida a los periodistas a Pablo Iglesias. Muchas gracias, Pablo, como siempre. Un placer estar con ustedes y un honor. Gracias. Pues la primera pregunta sería hacer una reflexión. ¿Qué lecciones reparte este golpazo electoral que ha sufrido la izquierda española, Pablo? El mayor problema de la enorme derrota electoral de todas las fuerzas políticas de la izquierda y particularmente de nuestro partido, de Podemos y de Unidas Podemos, es que no se trata solamente de una victoria electoral de la derecha y de la ultraderecha, sino que da la impresión de que sería la traducción de algo más preocupante y más grave, que es la victoria cultural e ideológica de la derecha y la ultraderecha que se estaría produciendo en nuestro país. Los elementos discursivos que ha utilizado la derecha y la ultraderecha para definir la campaña, de claro estilo trumpista, hablando básicamente de la ETA y utilizando fake news, ha tenido un enorme éxito hasta el punto de que la soledad en la que nosotros estábamos, nosotros Podemos y lo que nosotros decíamos desde Canal Red, desde la televisión que hemos montado y desde la base, señalando que el poder mediático es el gran actor ideológico y político y que la derecha mediática es la derecha más importante, ha sido un discurso que ya asume el propio presidente Pedro Sánchez, que justo después de convocar unas elecciones anticipadas muy difíciles, decía abiertamente que hay que prepararse para las mentiras, que señalaba a los periodistas de la derecha mediática y adoptaba lo que toda la derecha mediática ha interpretado como un discurso podemita. Ana Rosa Quintana, que es una figura de la corrupción mediática en España muy importante, es una periodista corrupta que presenta uno de los matinales de más éxito, directamente dijo a Pedro Sánchez, se le ha puesto cara de Pablo Iglesias, el diario ABC, un diario monárquico o tradicional de derechas, es un diario que en su momento felicitó el cumpleaños a Adolf Hitler, una de las grandes referencias mediáticas del franquismo, que sigue siendo un periódico monárquico muy importante, hablaba abiertamente de la podemización de Pedro Sánchez. Bueno, eso es sintomático de que en España se está viviendo también un proceso de involución de estilo trumpista que ya hemos visto en otros países europeos, como el caso de Hungría, como el caso de Polonia, pero sobre todo por la cercanía cultural y política con Italia, donde hay un gobierno de coalición entre tres fuerzas de ultraderecha encabezado por una, digamos, descendiente política del fascismo, por Giorgia Meloni, que viene del MSI, del partido de los fascistas italianos, el partido de Giorgio Almirante, el partido de Gianfranco Fini. Ya esta señora en la Unión Europea lo único que le han dicho es como mientras a usted le parezca bien la OTAN, no hay problema, a pesar de que sus socios de gobierno son abiertos seguidores putinistas, como Salvini o como el propio Silvio Berlusconi, cuyos negocios con Putin son de sobra conocidos. Ese estilo, digamos, donde la mentira, donde lo irracional se impone a la hora de dominar los temas de una campaña y los temas de conversación de la gente, no es algo que ocurra solamente en España, está ocurriendo en más sitios, pero yo pienso que o la izquierda asume que hay que adelantar trincheras ideológicas para enfrentar a la derecha,
o pensar que la gente nos va a votar simplemente por el éxito de nuestras políticas sociales es una ingenuidad. El actual gobierno de coalición ha conseguido cosas que nunca se habían visto en España. El Ministerio de Igualdad ha aumentado a 16 semanas los permisos de maternidad y paternidad obligatorios. ¿Qué quiere decir obligatorios? Que los hombres no se los pueden entregar a las mujeres, de manera que tanto los hombres como las mujeres tienen que cumplir su permiso de paternidad de 16 semanas de permiso retribuido. Eso nunca se había visto. El salario mínimo ha aumentado en 400 euros, que es más o menos el equivalente a $400 más por encima de los 1.000 euros en España. En nuestro país se ha conseguido que haya un ingreso mínimo vital que ha, digamos, permitido sobrevivir a gente que estaba bajo el umbral de la pobreza, más de 2 millones de personas. La inflación en España se ha notado mucho menos que en el resto de países europeos. En España la luz es menos cara que en el resto de Europa, por la excepción ibérica. Es decir, los resultados económicos de un gobierno con Podemos dentro son incuestionables. ¿Eso quiere decir que después esos van a ser los temas en la campaña electoral, los temas que definen el voto? Si los actores mediáticos logran hacer que el tema de campaña sea ETA o que el tema de campaña sea cualquier ocurrencia, entramos ante un terreno, bueno, pues en el que aquello que dijo Trump de podría aparecer en la Quinta Avenida y pegarle 2 tiros a 2 ciudadanos y eso no alteraría ni un solo voto de los que recibo, creo que revela el paradigma en el que estamos entrando. La batalla cultural, dices, Pablo, y esa batalla cultural la conceptualizó Vox de manera expresa. Vox, como sus réplicas en América Latina, ha hablado de ganar la batalla cultural. La ha ganado por ahora en España, pero ¿cómo la izquierda, en sus diferentes expresiones, puede ser capaz de ir por la revancha, digámoslo así, que en política y en las elecciones esto es posible, sobre todo después de la derrota, no solo de estas elecciones, sino de la derrota que previa en 2021, cuando tú mismo renunciaste a la política tras perder en Madrid. Es decir, van 2 derrotas consecutivas que ha permitido el ascenso de la derecha y de la extrema derecha en España. ¿Cómo hacerle? Una primera cuestión. Vox es el partido político de la ultraderecha, pero no pensemos que lo más importante de la ultraderecha es su partido político. La ultraderecha está instalada en una parte del Poder Judicial, en una parte de la policía, en una parte de la Guardia Civil, en una parte del Ejército, en una parte muy importante del poder económico y sobre todo está instalada en el poder mediático. A veces nos confundimos al pensar que los actores político-ideológicos más importantes son los partidos. Los partidos son una parte. Los partidos sirven para presentarse a las elecciones y sirven para gobernar. Pero el poder que se da en sociedades mediatizadas como la nuestra, el verdadero poder no está en los jefes de un partido. De hecho, los medios de comunicación de ultraderecha pueden hacer así a cualquier líder político de la ultraderecha y cambiarlo por otro. Entonces creo que es muy importante que no nos fijemos en el dedo y miremos la luna. Los partidos de la ultraderecha no son el actor más importante, aunque sean el actor más obvio y más inequívoco. A partir de ahí, ¿qué es lo que a mi juicio tendríamos que hacer? Y creo que uno de mis grandes fracasos como secretario general de Podemos fue no ser capaz de convencer a nuestros socios, a los partidos que venían con Unidas Podemos, y de tampoco ser capaz de convencer, aunque ahora parece que se están dando cuenta, al PSOE, al Partido Socialista, de que la gran batalla política es la batalla comunicativa y que está muy bien y es muy importante hacer políticas sociales que mejoren la vida de la gente, pero si no tienes instrumentos para explicar eso, estás muerto. Y que han cambiado una serie de claves en los últimos tiempos. Siempre los medios de comunicación fueron determinantes en la política, pero lo que estamos viendo en esta época, en la época de la dictadura del algoritmo, en la época en la que el paradigma de la Fox, en el que se asume mentir sin complejos en la medida en que la mentira genera efectos políticos, en la época del paradigma Trump, del paradigma Bolsonaro, del paradigma Meloni,
si la izquierda no asume que tiene que construir instrumentos culturales e ideológicos para dar la batalla y que tiene que avanzar ideológicamente, estamos muertos. Pondré un ejemplo que se entiende muy bien. La clave de la política es enfocar los temas. Si planteamos que hay un problema de seguridad ciudadana y ese tema lo enfocamos por la vía de cómo nos protegemos del problema de la inseguridad a través de la mano dura, de la policía, de medidas penales más estrictas, todos a la cárcel, policías encapuchados con armas, ese discurso siempre va a favorecer más a la derecha, aunque la inseguridad sea un problema. Si decimos que una de las claves para entender la inseguridad es la pobreza, que son las sociedades más inseguras, las sociedades pobres, que son las sociedades en las que no está garantizada la sanidad, ni la educación, ni los servicios públicos para la gente, las que generan más delincuencia, y que por lo tanto combatir la inseguridad se hace, digamos, de otra manera, estaremos enfocando de una manera más inteligente lo que pasa. Cuando la izquierda asume los marcos de la derecha, cuando la izquierda le asume los términos de la conversación a la derecha, entonces ya lo tienes muy difícil. Y vivimos una época en la que el avance ideológico de la derecha y de la ultraderecha a través de los medios de comunicación es enorme. O asumimos que ese combate hay que enfrentarlo sin complejos, que hay que llamar a las cosas por su nombre, que no hay por qué tener miedo a reivindicar lo público, que no hay por qué tener miedo a decir abiertamente que si los ricos no pagan impuestos no hay democracia, que si no hay sanidad pública para todos no hay democracia, que si el poder mediático está exclusivamente en manos de millonarios no hay democracia, entonces nos irán ganando terreno. La derecha en el mundo y pues bueno, en América Latina e incluso en España es muy unida, Pablo. El expresidente mexicano Felipe Calderón, por ejemplo, está asilado allá en España por la ayuda de José María Aznar, pero no solamente es él, son 3 expresidentes mexicanos que son símbolo o de la corrupción o del crimen organizado o de el saqueo, como son Carlos Salinas de Gortari, el mismo Enrique Peña Nieto y Calderón. Es decir, si hay una solidaridad que es global de las derechas. ¿Por qué la izquierda no es tan solidaria? Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la izquierda es el complejo de la vida de Brian. Es una película muy interesante de los Monty Python en clave de humor, en la que presenta esas divisiones de la izquierda como el Frente Judaico Popular, el Frente Popular de Judea, disidentes. Creo que la derecha, que tiene sus peleas también, es mucho más consciente de la necesidad de autoprotegerse y que además son mucho más gramscianos que nosotros. Antonio Gramsci demostró que la política no va solamente de defender intereses de clase, sino de construir dispositivos culturales que son determinantes para la pelea política, para esa guerra de trincheras política en sociedades avanzadas. A partir de ahí, la derecha lo tiene clarísimo. La derecha construye sus aparatos mediáticos, la derecha se conecta con los grandes poderes económicos, se protegen entre ellos, convierten Madrid de alguna manera en una suerte de nuevo Miami, donde las derechas y ultraderechas latinoamericanas tienen un terreno de expansión. Hay ya digitales en manos de ultraderechistas venezolanos con sede en Madrid que fabrican diariamente fake news. Y sin embargo, a nosotros muchas veces tenemos una tendencia más natural a discutir entre nosotros y a despedazarnos en procesos internos y con enormes dificultades a la hora de construir esos dispositivos mediáticos imprescindibles para hacer política. En México, esa coalición de intereses de la derecha y de la extrema derecha, en efecto, están en el Poder Judicial, están en la Fiscalía General de la República, siguen estando ahí, están evidentemente en los grupos empresariales, están también en los medios de comunicación convencionales casi en su totalidad, y además de los partidos de la derecha. Y a diferencia de España, en México el presidente López Obrador diario tiene una narrativa para, digamos que resaltar lo que su proyecto plantea, propone,
no solamente ahora, sino a futuro. Y eso quizá pueda ser la diferencia, Pablo, ante, por ejemplo, España, con un gobierno, con un jefe de gobierno español más abocado a asuntos más administrativos que de mensaje y de narrativa políticos a los ciudadanos. López Obrador ha revolucionado la comunicación política. Yo creo que las mañaneras, si no lo son ya, serán objeto de análisis académico en tesis doctorales, por lo que representan en términos de orientación política, histórica de un país y de un proyecto político. Incluso pues, lo que vamos a poder ver en los próximos tiempos, a pesar de las dificultades. Pero creo que es muy importante plantearse la necesidad de construir dispositivos colectivos. Cada país es diferente, cada país tiene su propia realidad, su propia idiosincrasia. Es muy difícil trasladar mecánicamente experiencias de un país a otro país, pero al mismo tiempo hay que pensar cómo constitucionalizar los avances. Uno de los grandes éxitos del neoliberalismo es que es capaz de dejar instituciones neoliberales con las que tiene que lidiar el gobierno progresista que puede ganar unas elecciones y no puede alterar, digamos, esa correlación de fuerzas en las que el neoliberalismo sigue operando a pesar de que haya gestores progresistas o antineoliberales. Tenemos que aprender también a construir una nueva institucionalidad y a constitucionalizar en un sentido material los avances sociales para que si un día se pierden, porque las elecciones se acaban perdiendo, no pueda llegar un neoliberal y desmantelar todos los avances que se han producido en una administración con una visión más cercana a los intereses populares. Yo creo que en México se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, creo que se va a seguir avanzando porque sea quien sea el candidato o la candidata de Morena, eso va a continuar, pero creo que más importante todavía que eso es fijar los elementos que pueden asegurar que independientemente de la persona que esté, esos avances que se han producido en México y esos derechos ganados no se pueden hacer saltar por los aires fácilmente. Sabemos que traes una agenda apretada, Pablo. Una última pregunta de mi parte. Pues sí, ya sabemos que Pedro Sánchez entiende que los medios privados y públicos pues están tomados por la derecha. Es un discurso que tiene el presidente López Obrador diario aquí en México y es algo en lo que tú has puesto énfasis a tal punto de invitar al colectivo a hacer aportaciones para crear algo nuevo, donde sí se puedan atrever, por llamarlo, a hacer más, a decir las cosas con libertad. ¿Hay alguna receta o por lo menos los primeros pasos que debe seguir una sociedad para democratizar a su prensa? ¿Qué lecciones has acumulado ahora que has estado metido en esto de manera tan fuerte, Pablo? Lo primero es romper un tabú. El tabú de que no se puede hablar de la prensa y de los periodistas y del poder mediático como actor de poder. Que parece que si uno dice, oiga, que los periodistas son actores políticos también, está atacando la libertad de prensa. No. Atacar la libertad de prensa es, en todo caso, que los grandes medios de comunicación monopolicen el derecho al acceso a la información. Eso es atacar la libertad de prensa. Lo que ataca la libertad de prensa, en todo caso, es que haya multimillonarios que sean propietarios de periódicos y propietarios de televisiones. Porque esos millonarios nunca van a permitir que un periodista pueda dar informaciones que afecten a sus intereses económicos. Por lo tanto, hay que naturalizar el debate sobre los medios de comunicación como actores políticos. Perdonad que enchufo esto que me estoy quedando sin batería ahora bien. El siguiente elemento clave, plantear que si la democracia no llega a los medios de comunicación, tenemos déficit democráticos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué no volver a poner encima de la mesa el debate sobre los 3 tercios? Que pueda haber 1 tercio de medios de comunicación privados donde se asegure la competencia y donde haya mecanismos para evitar dinámicas de monopolio o de oligopolio, y esto tiene que ver con el control de la publicidad, con que no pueda haber grupos grandes que no permitan operar a otros actores más modestos.
que haya un tercio de medios públicos que en última instancia respondan al interés público que definen los representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente y que por lo tanto sean además un ejemplo de deontología y de temas necesarios que se tienen que tratar, aunque no den rendimientos comerciales, pero que haya también un tercio de medios que se financien con dinero público, pero que sean de tipo comunitario. ¿Esto qué quiere decir? No puede ser que la propiedad de los medios de comunicación en algo tan importante como el derecho a la información sea algo que solamente puedan hacer los millonarios. ¿Por qué no los sindicatos? ¿Por qué no las organizaciones estudiantiles? ¿Por qué no los movimientos sociales? ¿Por qué no se garantiza de manera pública que los colectivos organizados de la sociedad civil, aunque no sean ultra ricos, puedan tener derecho a formar parte de una pluralidad a la hora de construir el derecho a la información? Porque lo que ataca la democracia es que al final la libertad de prensa sea la libertad de 3 millonarios de defender sus propios intereses con dispositivos que en última instancia son los que condicionan lo que piensa todo el mundo. Hablar de esto es enormemente subversivo. Cuando le dices esto, incluso hay periodistas de derechas que te dicen, es como a mí jamás me ha llamado el dueño para decirme, es como, pruebe usted a dar una noticia que afecte a los intereses del propietario de su medio. Pruebe usted a hacerlo 2 o 3 veces a ver si sigue trabajando ahí. A lo mejor es que usted se autocensura directamente y jamás va a decir nada que afecte a los intereses del propietario. Yo sé que decir esto genera debates muy intensos. Quien dice, no, son comunistas, son bolivarianos, quieren convertir la televisión en Cuba. No, mire usted, absoluta pluralidad, que todo el mundo pueda comunicar. Pero para que todo el mundo pueda comunicar, la democracia implica que esto no puede ser solamente un privilegio de millonarios. Pablo Iglesias, muchas gracias por esta conversación y por supuesto que seguimos en comunicación. Gracias hoy. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta pronto. Gracias, un gran abrazo.